Se cumple un año de pandemia, un año en estado de alarma y un año en el que nuestras vidas cambiaron de golpe y sin previo aviso. Una catarsis social de la que guardaremos en nuestra memoria colectiva imágenes duras, también emocionantes, y nunca olvidaremos el dolor por las personas y momentos que hemos perdido. 10.496 personas han fallecido en Castilla y León y seguimos sumando muertos cada día. Un año después sabemos que nada volverá a ser igual y la duda es si salimos finalmente de esta, cuánto y cómo habremos cambiado. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Quiero pedir encarecidamente a la población de Castilla y León que permanezcan en sus casas y que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Bueno, pues así empezó todo hace un año. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy Cuestión de Prioridades va a ser un programa distinto, especial. Se cumple un año de la pandemia y muchas cosas han cambiado en nuestra comunidad y en nuestras vidas. Hoy queremos hacer un somero repaso por todo lo que nos ha pasado desde un punto de vista político, sanitario, económico y social. Y para ello hemos invitado a tres personas que han vivido, sufrido y gestionado sus respectivas responsabilidades esta crisis. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Almodí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid y bueno, con tertulio habitual de este programa. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ángela de Miguel, vicepresidenta de COE en Castilla y León, de CECALE para muchos todavía, porque bueno, en fin, todavía seguimos llamándolo así, la patronal de Castilla y León. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy bien, pues buenas noches. Día movidito hoy, ¿no? Bueno, como todos. Bueno, hay días más y otros menos. Hoy ha sido, desde luego, para los políticos muy movido. Bueno, habíamos invitado también al delegado del Gobierno en Castilla y León, a Javier Izquierdo, para tener la voz del Ejecutivo Central en esta tertulia. Había comprometido su asistencia hace ya varios días, pero ayer decidió pues no acudir. Desde luego que lo sentimos. Y como se pueden imaginar, teniendo aquí al señor Igea, también le preguntaremos por la situación crítica de su partido, de Ciudadanos, sobre la moción de censura que sobrevuela en Castilla y León y por el giro de guión que hoy hemos conocido tras la decisión de Pablo Iglesias de dejar la vicepresidencia del Gobierno para ir de candidato a Madrid. Bueno, eso será al final del programa. Ahora vamos ya a analizar cómo ha sido este año desde un punto de vista más político. Y a veces las imágenes valen más que 1000 palabras. Y si no, vean este resumen muy breve que les hemos preparado. La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. La Junta de Castilla y León se pone a su disposición y al servicio del interés de la nación. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo. Solo les pido lo que les puedo ofrecer: unidad y lealtad. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma. ¿Hasta cuándo nos quieren tener ustedes en estado de alarma? ¿Hasta diciembre? ¿Toda la legislatura? El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España. Se llama mascarilla, está para ponérsela. Y le pedimos a la ciudadanía, a partir de mañana, que en espacios cerrados y donde no se respeten las distancias de confinamiento se la pongan. Pues a ver si damos ejemplo. Un minuto de silencio. España no tiene a nadie al timón. El presidente del Gobierno ha decidido que la responsabilidad recaiga en las comunidades autónomas. Tenemos un gobierno que se ha convertido en comentarista, que sale todos los días y nos dice, uy, esto va fatal, o esto va mal. Bueno, Ru García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Me vas a acompañar durante toda la noche. Vamos a ir dando paso a los bloques que hemos distribuido este programa. Hay una imagen que también nos ha dejado marcados durante este año, que es el homenaje de Estado a las víctimas del COVID. Estuvo presidido por los reyes y por sus hijas. Y durante al menos pocas horas sí que ahí hubo cierta unidad política y consenso político. Sí, en pleno mes de julio nos hacía falta ver
Una imagen así. La familia real, el gobierno al completo, todos los presidentes autonómicos y los representantes de grupos parlamentarios rindieron homenaje a las víctimas del COVID. Por aquel entonces superaban ya las 28.000. Al acto que se celebró en el Palacio Real de Madrid solo faltó Vox. Justificaron su ausencia diciendo que era una ceremonia exculpatoria de un ejecutivo que ocultaba muertos. El rey pidió entendimiento y trabajo en conjunto, mientras que la emoción llegaba con una enfermera que recordó que los sanitarios fueron los mensajeros de las personas que murieron en soledad. Y otro hito importante durante este año, desde el punto de vista político, es que ha habido un intercambio de carteras en el Ministerio de Sanidad. Esto además unido a unas elecciones autonómicas en Cataluña. Sí, Salvador Illa fue uno de los nombres propios que se convirtió en protagonista desde el inicio de la pandemia. Recordemos que la cartera de Sanidad estaba considerada como un ministerio María, pero llegó el coronavirus y lo cambió todo. A final del mes de enero y en plena tercera ola, Illa dejaba el cargo y pasaba a ser candidato del PSC en las elecciones de Cataluña. Su puesto lo asumió Carolina Darias, quien se había convertido en su sombra. Ella es la nueva cara que gestiona desde entonces la pandemia. En su despedida, ella dice no arrepentirse de nada y lanza un peculiar mensaje a la nueva ministra. Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar como ministra de Sanidad. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque ¿qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no? Por último, Ruth, la polémica en Castilla y León fue el adelantamiento del toque de queda a las 8 de la tarde, algo que tumbó el Tribunal Supremo. Sí, a mediados del mes de enero y con el incremento de contagios tras las Navidades, el Gobierno de Castilla y León decidió adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Esta era la que vamos a ver a continuación, la imagen de nuestras calles completamente vacías. Claro, enseguida el Ejecutivo Nacional recurrió a la medida porque consideraba que vulneraba el decreto del estado de alarma. Empezó entonces una serie de justificaciones por parte de la Junta. Mañueco señaló que lo volvería a hacer porque consideraba que era lo mejor para los ciudadanos de la comunidad. Tras las alegaciones presentadas por el Gobierno regional, el dictamen del Supremo tumbó la medida. Asumimos la decisión del Tribunal Supremo y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia. Bueno, pues vamos ya a la tertulia con nuestros tres invitados especiales de hoy. Pedía el rey Felipe VI, en esa imagen que veíamos al principio de la pandemia, en la primera ola, que los partidos dejaran a un lado las diferencias. Pero la unidad duró muy poco, nada, unos pocos meses. ¿Por qué, señor Igea? Bueno, porque es una situación de estrés máximo en la política y que exige pues compromiso y tener claros cuáles son tus principios, ¿no? En una situación como esta. Desgraciadamente, hubo quien pensó que había que en la balanza el desgaste político y las vidas que se perdían, pues tenían el mismo peso. Y yo creo que esa es quizás la decisión más triste de todas, ¿no? Es decir, cuando tú pones en dos platillos de balanza, oye, ¿cuál es mi desgaste político? Y en el otro, ¿cuáles son las vidas que se pierden? Yo creo que el simple hecho de ponerlo es una desgracia, ¿no? Y la verdad es que hubo quien prefirió trasladar el desgaste político. Hubo quienes asumimos el desgaste político, quienes lo hemos asumido y lo seguimos asumiendo. Y lo cierto y verdad es que hubo quien decidió no asumir ese desgaste y no asumir una función que era suya. Y aquí hay un colega de oficio que sabe bien que la Ley de Salud Pública determina que en los casos de pandemias, de enfermedades que afectan a todo el territorio nacional, quien tiene que gestionar esto es el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, bueno, pues en el segundo estado de alarma, pues, decidimos hacer otra cosa. Nosotros hemos apoyado, yo creo que al Gobierno, siempre en decisiones difíciles, en decisiones a veces que afectaban también a nuestros partidos y que nos suponían un desgaste también interno, porque pensamos que por encima de la vida de los ciudadanos no había ninguna otra consideración. Pero lo cierto es verdad, es que ha habido quien no ha podido soportar
un desgaste político, que es un desgaste político duro, porque tienes que tomar medidas difíciles, tienes que asumir pérdidas de vidas humanas, tienes que asumir decisiones muy, muy difíciles. Y esta es la diferencia entre quienes creemos que la política es una vocación de servicio público, y quienes piensan que el objetivo de la política es mantenerte en el poder. Ángela, ¿ha estado en clase política a la altura de las circunstancias de este país? Y más, bueno, si la relacionamos con lo que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, de países europeos. Hombre, pues como bien decía Su Majestad, que lo acabas de decir, pues desde luego nosotros creemos que la unidad, ir todos en la misma línea y además con una situación tan complicada en la cual están en juego la vida de los ciudadanos, con lo cual estamos hablando del bien supremo, ¿no? el bien protegido más importante que tenemos, pues lo lógico es trabajar todos en la misma dirección. Y luego, por otro lado, también desde el punto de vista de los empresarios, lo que nosotros venimos demandando y vemos que no hemos tenido durante todos estos meses es seguridad y certeza, un poquito de estabilidad, saber qué es lo que va a pasar mañana. Y realmente pues nos hemos encontrado esa imagen de división y de trifulca política constante, al final sí que ha dañado los intereses de los empresarios. Al final, nosotros lo que necesitamos es saber cuáles son las reglas del juego que vamos a poder hacer la semana que viene. Y eso, pues ahora mismo, pues en muchos casos no sabemos si mañana vas a poder abrir, no vas a poder abrir, se van a tomar unas decisiones, se van a tomar otras, no sabemos de un día para otro en muchos casos qué va a pasar. Entonces, al final, bueno, pues sí que creemos que es importante una unidad y una serie de criterios que al final nos sirvan a todos pues para hacer un poquito de previsiones y saber qué vas a poder hacer mañana, que, bueno, pues por desgracia no lo sabemos. Claro, hemos pasado, bueno, pues por el mando único inicial, porque las comunidades pudieran tener autonomía para, bueno, desescalar las cogobernanzas, las competencias delegadas. Como experto sanitario, José Luis, te pregunto, ¿cuál es la fórmula más eficaz para haber gestionado la crisis desde un punto de vista sanitario? Pues indudablemente el consenso. El consenso entre todas las fuerzas políticas, el resto de agentes sociales, los sindicatos, los representantes de la profesión, que hubiesen llegado a un consenso con una línea única, que era salvar dos cosas. Principalmente la vida, como bien decías, es el bien más preciado, pero también es salvar la economía, porque sin economía difícilmente vamos a poder mantener el estado de bienestar que queremos para todos nuestros ciudadanos. Entonces, a los profesionales sanitarios, a los médicos, ¿qué es lo que nos gusta? Que salga del debate político los temas sanitarios. A nosotros nos molesta muchísimo. Nosotros solamente queremos recursos suficientes para garantizar la salud de nuestros ciudadanos. No queremos nada más. Siempre huimos de todos estos debates y nos ha molestado muchísimo pues la demagogia y, como decía el doctor Igea, pues todo lo que se ha movido alrededor, con intereses políticos, buscando minar al resto de partidos, a los otros, la oposición. Todo eso al final va en perjuicio de la salud de los ciudadanos y va en perjuicio de la salud del país. De la salud del país vista desde un conjunto de cosas, ¿no? No solamente la salud y el bienestar, sino todo aquello que contribuye a que nuestro país sea rico, sea suficiente para garantizar los servicios que necesitamos todos los ciudadanos. O sea, que hablabas de sacar del debate político los temas sanitarios. Eso, señor Igea, es algo que han hecho todos. O sea, no han hecho todos, perdón. Bueno, pues no lo han hecho todos, pero sí que me gustaría precisar una cosa. Es verdad que la gente necesita certezas, ¿no? Y yo me gusta lo que he oído a la vicepresidenta de la COE y que me ha dicho, sin embargo, que no sabe lo que va a ocurrir mañana. Bueno, en esta comunidad sabemos lo que va a ocurrir cada 2 semanas. Con 2 semanas de antelación. Esta es la realidad. Por cierto, ¿por qué no ha habido hoy Consejo de Gobierno para explicarnos? Dijo que cada lunes dijimos se iba a celebrar. Que nos reuniríamos cada lunes. Nosotros este lunes teníamos prevista una visita que se ha suspendido. Y por tanto nos hemos reunido. Sí, nos hemos reunido telemáticamente, pero también dijimos que tomaríamos las medidas cada 2 semanas, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, la gente sabe para 2 semanas qué es lo que va a suceder. También es verdad que la gente también sabe que hay unos niveles de alarma que están fijados, que se ha llegado a un consenso en el interterritorial, entre otras cosas porque nosotros lo estuvimos proponiendo durante meses, porque nuestra consejera estuvo peleando muy duramente para que se estableciera ese nivel, ese semáforo, como lo conoce la gente, que en esta comunidad, no sé en otras, es público, se publica todos los días, se publican todos los días los indicadores, se publican todos los días cómo va la incidencia, se publican todos los días cómo va la ocupación de nuestras UCIs. Es decir, nuestra comunidad, el nivel de información es máximo. No hay ninguna comunidad que dé esta información
No hay Imagino, ninguna. señor Igea, que Ángela de Miguel se refiere más a tiempos pasados o recientes, donde Bueno, es que, cada día quiero decir, cambiaba todo. ya, pero es que donde la incertidumbre acaba sí de que decir, era no sé lo que va a pasar mañana, y como estamos en hoy, pues yo trato de aclararlo. Porque cuando se dicen estas cosas, conviene ajustarse, si es posible, a la realidad del momento y a la verdad. Es verdad que hemos tenido tiempos pasados difíciles. También es verdad que durante pues la tercera ola, por ejemplo, pasamos de tener un crecimiento que hayamos tenido en la segunda ola, en el cual en 3 meses hicimos casi lo que en 2 semanas hicimos en diciembre. Y cuando las cosas cambian, la obligación de un gobernante es adaptarse a las circunstancias, y es reaccionar rápido y es tomar decisiones, porque para eso nos pagan. Nos pagan para salvar vidas. Es verdad que esto genera incertidumbre, nos ha matado. Quiere decir que la incertidumbre la ha vivido el mundo entero. Hemos vivido una crisis global, con unas olas que han ido cambiando, con unas variantes que han ido cambiando su contagiosidad. Y lo normal en una administración es adaptarse, y yo creo que nosotros nos hemos adaptado a la evolución de la pandemia bastante bien, bastante bien. Sobre la pregunta, me la puedo repetir porque me ha ido por los cerros de Úbeda. No, decía José Luis Almodí que hay que sacar el debate político, todo el tema sanitario. Sí, eso no lo han hecho nadie. Es decir, yo creo que sacar el debate político es una buena cosa, pero sobre todo creo que lo que hay que hacer es política. Es decir, yo es que no hablo mal de la política, entre otras cosas porque es mi oficio. Y he de decir que a mí me cansa esta desacreditación constante de la política, que lo que hace además es degenerar el debate. La política es un oficio noble que se dedica a gestionar lo público y a intentar pues, que las sociedades mejoren, crezca su economía, crezcan sus derechos. Y cuando uno hace política y está al frente de un país y se encuentra en esta situación, tiene que hacer política. Y política es gestionar, tomar decisiones, liderar. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de un gobierno, de una nación. Cuando nosotros nos encontramos con esto, nadie pensaba que esto nos iba a pasar. Nosotros no nos metimos en la política sabiendo que esto iba a pasar. Pero sí que tuvimos claro una cosa desde el principio. Es nuestra responsabilidad. Nosotros no nos vamos a apartar. No nos apartamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Y, oye, ¿vamos a sufrir castigo? Pues sí, pero más castigo sufren los ciudadanos y tu obligación es estar ahí. No me preocupan las discrepancias en la toma de decisiones. Me preocupa cuando uno decide no tomar decisiones. Ángela, por alusiones a lo que se refería antes el vicepresidente, ¿qué ha pulsado de los empresarios durante este año? ¿Cuál era esa incertidumbre, ese miedo? ¿Se sentían de alguna forma también incluso atacados por las administraciones? Bueno, hombre, cuando te quitan, es decir, cuando te cierran tu medio de vida, pues no sé si vivir atacado o no, pero realmente es algo muy complicado. Es decir, es muy complicado y es muy duro, con verdaderos dramas personales, teniendo en cuenta además que ha afectado a sectores que en muchos casos, y también el tejido productivo que tenemos en Castilla y León, estamos hablando en muchos casos de empresas muy chiquititas, muchos autónomos y personas y familias que no tienen mucha capacidad de recursos. Con lo cual, bueno, pues al final se han tomado muchas medidas y nos faltan esas ayudas en muchos casos para compensar, ¿no? Por ejemplo, a todos nos gustaría haber estado en Alemania con esas ayudas tan estupendas pues, que se han recibido como consecuencia de unos cierres obligatorios que no tienen nada que ver con la economía, que son decisiones que se toman por temas sanitarios, pero que no es la propia economía la que te marca la crisis, con lo cual tú como empresa no tienes ninguna capacidad de reacción cuando se decide que tu actividad o bien se restringe, se limita o se cierra. Entonces eso pues realmente es algo, bueno, cualquiera se lo puede imaginar, ¿no? Si mañana te cortan los ingresos como familia, pues la situación es realmente complicada, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues sí que se ha vivido desigual, ¿no? Porque es verdad que no a todos los sectores de la economía pues les está afectando exactamente igual. Luego hablaremos del sector económico, de la hostelería. Sí que quería preguntarle a José Luis Almodí si desde un punto de vista sanitario, como gestor sanitario que también es, todos estos bandazos políticos, ¿cómo lo ha vivido el sector? Porque al final, claro, al final es complicado, ¿no? Pues, tanto manda uno como manda otro. Con sinceridad te digo que lo vemos desde lejos.
porque nosotros el compromiso que tenemos con nuestros pacientes, con nuestra sociedad, con la sociedad y con nuestra profesión nos hace seguir un único objetivo, que es el salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos, atenderles lo mejor posible, resolver de forma eficiente todos sus problemas y todas aquellas interferencias, pues hay veces que lo que hacemos es obviarlas para seguir con nuestro ritmo. Nosotros una de las cosas que yo estoy muy satisfecho desde el primer momento de la pandemia, cuando se empezaron empezamos a cerrar centros, hospitales, no cerrarles, sino a empezar a trabajar de otra forma diferente, evitando que pues la gente pudiese ir sin cita previa, limitando un poco el acceso y haciendo ese filtro telefónico previo a la toma de decisiones mediante una consulta telemática o una consulta presencial. Pues una de las cosas que salvó todo el sistema sanitario, digo, del entorno en el que yo conozco, fue la capacidad de liderazgo que tuvieron los servicios y los centros de salud para abordar todos los problemas, siguiendo las instrucciones que nos llegaban, instrucciones que muchas veces eran contradictorias, pero eran contradictorias porque es que es una enfermedad de la cual seguimos, ha pasado un año y seguimos teniendo muchísimas más incertidumbres que certidumbres, con lo cual teníamos que ir recalculando y reajustando todas nuestras actividades en función de la presión asistencial que teníamos en ese momento, de las características de la población donde estábamos trabajando, si fuesen los hospitales o fuesen los centros de salud, de las instrucciones que emanaban del Ministerio de Sanidad y de nuestra consejería y de nuestro gobierno autonómico. Y fundamentalmente lo que salvó eso fue el compromiso, ya digo, y el liderazgo y la capacidad de gestión propia, de gestión clínica que adquirieron la mayor parte de los servicios y la mayor parte de los centros de salud. Antes de pasar al siguiente bloque, señor Igea, usted lo ha dicho antes, han sufrido un desgaste tremendo y en tiempo récord durante este año, tanto usted como el presidente Mañueco, desde un punto de vista social, de imagen, no sé si electoral, eso habrá que verlo dentro de un tiempo. ¿Este año puede dejar marcado a muchos políticos de cara al futuro? Bueno, yo no me gusta hablar de eso porque me parece, me da un poco vergüenza decir que es que este año han perdido la vida miles de personas. Es que no importa nada lo que nos pase a nosotros. Es que este año hay mucha gente que ha perdido a su madre. Bueno, pero que diga usted eso con todo lo que está ocurriendo en este país en estas últimas 24 horas. Es que parece poco coherente, no lo digo por usted, sino por lo que está ocurriendo en la clase política. No quiero hablar, porque creo que hemos venido a hablar de lo que le importa a la gente, ¿no? Que es, oiga, pues sus negocios se cierran, sus padres se mueren solos, se mueren. Y nosotros, es que no importa nada lo que nos pase. Es que nosotros hemos tenido la suerte o la desgracia de estar en un momento en el que nosotros podíamos intentar ayudar e intentar gestionar de la mejor manera posible. La gente no se lo creerá, a mí me importa, es decir, me gustaría que la gente viese detrás de nosotros, ¿no? Hemos vivido un momento horrible para la gente, horrible para nuestros compañeros, horrible para los empresarios. Que nosotros suframos desgaste, a mí es que no me importa nada, pero nada en absoluto. Yo, si me importa es meterme en la cama pensando, oye, has hecho lo que has podido, hemos tomado las decisiones adecuadas, nunca hemos puesto, ¿sabes?, el interés electoral o político por encima de esto. Mire, es que tú eres el tipo más antipático de esta comunidad. Yo soy el tipo más antipático de esta comunidad. Todo el mundo sabe, o sea, tengo caricaturas, chistes, de todo. Pero lo que me importa al final del día es, mira, en la tercera ola se han muerto 300 personas menos que en otro sitio, 400 personas menos, que no son nada, porque nadie las sabe, ni las ve, ni somos capaces de identificarlas. Pero yo me meto en la cama y pienso, mira, pues este poquito que hemos hecho, si tiene que ver algo con la gestión que hemos hecho, pues bien hecho está. Pero de verdad, quien piense que es que nosotros no tenemos alma ni corazón, ni nos importan las cosas, yo que he vivido en este gobierno durante todo este año, bueno, pues no conoce la verdad. Y yo entiendo, además, que cuando uno está pasando muy mal, cuando uno está sufriendo mucho, consuela muchísimo tener un responsable, tener a alguien a que decir, esta banda de cabrones. Y a mí me toca ser esta banda de cabrones. Y, pues mira, si eso también consuela,
pues también, pero es que no me preocupa. Bueno, vamos a avanzar, vamos a analizar ahora todo lo ocurrido en el ámbito sanitario, un año en el que todos nos hemos hecho expertos en la gestión de la atención primaria, de los hospitales. Las conversaciones con amigos y familiares giraban en torno a la tasa de incidencia acumulada, la ocupación hospitalaria y el colapso de las UCIs. Esta última, por cierto, ha sido y sigue siendo la máxima preocupación y el criterio que ha marcado cada una de las medidas restrictivas y también de la desescalada en la que estamos actualmente. En este año ha habido también descubrimiento de personas, expertos que estaban a la sombra y que han dado voz a esta pandemia y a los que escuchábamos, pues atentamente, pensando que todo lo que decían era cierto. Todos han cometido errores, todos sin diferencia de colores políticos, y también los expertos. A ellos y al ya súper conocido Fernando Simón les pilló el coronavirus con el pie cambiado. Mientras sea positivo hay que mantenerlo en aislamiento. Esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Todos coincidirán conmigo, utilizar una mascarilla ni aporta ni deja ni quita nada. Es magnífico dar abrazos a todo el mundo que se pueda. Yo personalmente preferiría que el niño pudiera darle muchos abrazos a su abuelo. Estamos... El problema es que me he comido una almendra justo antes. No se preocupen, ya está solucionado. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Voy a meterme el dedo en la nariz. No es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que ofrecemos nosotros, porque al fin y al cabo, como les digo, utilizamos los datos que nos envían. Miren, a mí me gusta mucho el deporte y yo hago deporte y sigo algunos equipos de algunos deportes. Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera. Tiene muchas opciones, que lo sepáis. No podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Es cierto, estamos en un incremento clarísimo. ¿Se puede llamar segunda ola? Me parece, no tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola. Pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Bueno, Ruth, en el ámbito sanitario ha sido un año también lleno de contrastes, imágenes de dolor y preocupación en las UCIs, pero también imágenes de aplausos de los pacientes que salían de esas unidades de cuidados intensivos, imágenes también de aplausos al personal sanitario y sobre todo la gran noticia del año, que ha sido la llegada en tiempo récord de la vacuna. Sí, vamos a ir al principio, a lo que vimos y a lo que no pudimos ver hace un año, cuando el colapso sanitario se convirtió en una realidad que nadie había podido imaginar. Los hospitales no daban abasto, a esto se sumaba el desconocimiento sobre el virus y algo más, la falta de material de protección. En el interior de estos hospitales se vivieron momentos de tensión, de frustración, de dolor, agotamiento y miedo, pero esta es la imagen que tenemos, el exterior de los centros hospitalarios. En la época más dura, los medios de comunicación no pudimos entrar ni grabar esas escenas. Se nos escapó ese episodio vital de la memoria gráfica de nuestro país. Pero a cambio nos llegaban otras imágenes, la de los sanitarios aplaudiendo a aquellos que conseguían salir de la UCI tras vencer su lucha contra el coronavirus. Aplausos que, por cierto, no solo dieron los sanitarios, sino que también les dimos a ellos. Reconocimiento social de toda la ciudadanía, la labor de los profesionales que luchaban en la primera línea de la batalla. Emoción la que se sentía cada día a las 8 de la tarde con el sonido que salía de nuestros balcones y ventanas. Ya en el 2021 llegó la esperanza, porque nuestro país empezó a recibir las ansiadas dosis de la vacuna. A final de mes de diciembre del fatídico 2020, Araceli, en Guadalajara, y con 96 años, fue la primera en recibir la inyección. Se marcó entonces el principio del que puede ser el fin de la pandemia. Viendo estas imágenes parece que el camino no fue tan difícil, pero nada más lejos de la realidad. Se vivieron situaciones al límite. Justo hoy, hace un año, el 15 de marzo del 2020, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León pedía ayuda. Lo vemos. Les pido a todos los ciudadanos y empresas de Castilla y León que hoy no necesitamos aplausos. Hoy necesitamos su ayuda. Necesitamos material. Es imprescindible para atender a nuestros enfermos. No podemos intubar ni atender a nuestros enfermos sin la protección adecuada. Fue tal la magnitud de lo que vimos lágrimas en quienes no acostumbraban a mostrar sus emociones. Verónica Casado se rompió al intervenir en una comisión de sanidad. Lo hizo al recordar a algunos de los sanitarios fallecidos. Ni quiero ni puedo acabar
Mi comparecencia sin hacer, por Dios, una mención especial a Isabel Muñoz, médico de familia en el Centro de Salud Rural Fuente de San Esteban. Antonio, bueno, por favor, perdón. Bueno, esas lágrimas de Verónica Casado, desde luego que reflejaban muchas cosas, pero si ha habido unas lágrimas inconsolables durante todos estos años, además de los familiares que han perdido a un familiar por COVID, son aquellos por los que la asistencia sanitaria no fue la más adecuada y también perecieron por otras enfermedades. Sí, durante este tiempo hemos conocido historias muy duras de familiares de quienes han fallecido por la tardanza de un diagnóstico o por no recibir la atención sanitaria que precisaban. Un ejemplo fue el caso de Sonia Saiz Maza. Su hermana nos contaba el periplo que vivieron por diferentes centros hospitalarios. Tenía 48 años, durante 3 meses y a pesar de sus fuertes dolores, le atendieron únicamente por teléfono. Es que al dolor se suma efectivamente la indignación y la rabia que tengo, porque era una persona muy joven. No estaba dispuesta a que el cáncer pudiese con ella. Pero claro, cuando una persona se la coloca en el límite, en el borde del precipicio, en esos 3 meses en los que mi hermana recibió una atención tan falta de calidad, la metástasis estuvo corriendo como la pólvora. Señor Igea, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando escucha ahora, un tiempo después, a Lidia Sáenz Maza? Pues es terrible. Uno no puede decir. Yo he visto morir a mucha gente de cáncer de colon y de otros tumores y es muy duro y vivirlo en esta desesperación, con una asistencia en mitad de una crisis que nos obligaba a tomar unas medidas que hacían que estas cosas pasaran y no podemos negar lo sucedido, es decir, que teníamos que tomar decisiones. Los centros de salud eran sitios donde se producían contagios, donde se producía mortalidad y es verdad que se ha producido mortalidad asociada al colapso hospitalario, asociada al bloqueo de nuestra atención. Y yo es que no me puedo poner en su piel. Esto me parece terrible, pero nuestra obligación es tomar decisiones que disminuyan la mortalidad global. Nosotros teníamos que tomar decisiones y tomamos decisiones sabiendo que cada decisión que tomábamos tenía un efecto sobre la mortalidad global y que cada una de esas personas no eran números, sino eran una persona. Y nuestra tarea al final del día, al final del mes, al final de la semana, al final de la pandemia, es intentar que el daño haya sido lo menos posible. El daño cero era imposible. No podíamos, no hay un escenario de daño cero. Nos ha caído un meteorito, ha venido una pandemia, todo el sistema sanitario en toda Europa ha sufrido esto, tú tienes que tomar decisiones. Y en medicina tomar decisiones es un asunto complejo y yo, es decir, que hay un médico y sabes que hay veces que tomas decisiones y tienes que tomar decisiones de hacer, de no hacer y delante está la vida de un ser humano y de miles de seres humanos. Me duele lo que le ha ocurrido, claro, y cada una de las 10.000 personas que han perdido la vida y las personas que han perdido la vida porque no fuimos capaces de tomar medidas adecuadas a tiempo y las personas que han perdido la vida porque no fuimos capaces de declarar el estado de alarma una semana antes y las personas que han perdido la vida porque no fuimos capaces de hacer entender a la gente la importancia del confinamiento. Todas y cada una de esas personas, son seres humanos que han perdido la vida y en los cuales tus decisiones eran vitales. Yo me duele mucho esto, pero no sabe lo que me duele pensar cada día si hubiéramos hecho una semana antes, si lo que hicimos el 15 lo hubiéramos hecho el 9, el 8, es que hay miles y decenas de miles de personas que perdieron la vida y fue por nuestra responsabilidad y nosotros somos responsables. Entonces, cada una de las personas que pierde la vida en la crisis la llevas a tu espalda. Y yo, ¿qué me parece? Me parece terrible, terrible. Y la justicia dirá, oye, si hay algo más que esto, pero independientemente de esto, a mí me parece terrible. Y la gente tiene que pensar que a nosotros nos duele, pero que nuestra obligación es
poner las cosas en una balanza en una situación de crisis en las cuales lo peor es no decidir. Lo peor era no decidir. Y hubo gente que decidió no decidir, y nosotros tomamos decisiones y asumimos las decisiones. Y las asumimos porque era nuestra responsabilidad. Y esas decisiones implicaban cambios organizativos, cambios tal, que ha tenido consecuencias. Y este es el oficio. Y esta es tu obligación cuando te dedicas a la política. Lo que no puedes hacer cuando te dedicas a la política y en tu país ocurre una cosa como esta, con tanta gente sufriendo, con tanta gente perdiendo la vida, es bajarte del barco y decir, yo no tomo decisiones. Doctor Almudí, usted es médico de familia, en el medio rural además. La atención telefónica ha sustituido de momento a la atención presencial. Entiendo que haya cosas que hayan venido para quedarse, pero ¿es necesario que vuelvan ya las consultas presenciales para no evitar estos casos, sino para evitar muchos otros? Sí, las consultas presenciales van a volver en muy corto espacio de tiempo. Los médicos no estamos cómodos con el modelo de atención no presencial, porque si en algo se sustenta la relación médico-paciente es en eso, en el contacto visual, en el contacto empático, en la exploración, en la anamnesis. Y entonces, ¿cree que, tal y como está la situación del coronavirus, en estos momentos sería necesario que la atención presencial? Sí, o sea, tiene que haber atención presencial, tiene que haber. Y la ha habido siempre. Lo que pasa es que hemos tenido que utilizar un filtro para evitar que aumentásemos las posibilidades de transmisión de la enfermedad en las salas de espera entre los pacientes y también los profesionales con los pacientes y viceversa, las pacientes con los profesionales. Entonces se tuvo que implantar el triaje telefónico. Es que dentro de la consulta telefónica se meten muchos conceptos. Y no, la consulta telefónica es una cosa y el triaje telefónico es otra cosa. ¿El triaje telefónico para qué sirve? Para orientar la demanda del paciente. Y después de orientar la demanda del paciente mediante esa entrevista telefónica que hacemos los profesionales y que nos consume muchísimo tiempo y muchísimas insatisfacciones y muchísima carga de trabajo, se pueden tomar dos decisiones. Convertir ese triaje telefónico en una consulta telefónica. Una consulta telefónica es aquella en la que vas a tomar decisiones, pero a partir de unos datos que ya tienes. O puede ser simplemente un trámite burocrático, como puede ser la emisión de un parte de baja, la renovación de una receta, un resultado de una prueba complementaria que sale de una anamnesis y de una exploración anterior y que le vas a dar el resultado. Eso sería una consulta telefónica. Y luego, si no lo puedes resolver de forma no presencial, le tienes que hacer sí o sí una consulta presencial en la cual tú puedas explorar, tú puedas ver la cara del paciente, intuir cuando entra el paciente, tú ya ves cómo está, le ves la cara, le conoces. En atención primaria tenemos una ventaja, que es que conocemos mucho recorrido no solamente del paciente, sino de todo su entorno, con lo cual estamos detectando constantemente una serie de información que es valiosísima y que telefónicamente no podemos hacer. Pero digo que dentro del cajón de consulta telefónica se meten muchas cosas y se mete mucho ruido que al final lo único que sirve es para generar sinsabores y para generar malestar. Hoy me decía una trabajadora de limpieza de mi centro de salud, cuando me iba, yo he ido de mi centro de salud a las 5 de la tarde y después de eso me he ido a ver a 2 pacientes oncológicos que quería verles porque al paciente hay que curarle y hay que acompañarle. Me decía enfadada, dice, ya ves, me dicen la gente que me conoce y tal, dice, bueno, como ahora el centro de salud está cerrado, no tendrás prácticamente trabajo. Hemos generado una idea confusa sobre los centros de salud y sobre los hospitales, como que estaban cerrados. No han estado cerrados nunca. Lo que pasa es que hemos tenido que regular y limitar el acceso precisamente para evitar contagios en nuestros pacientes y contagios con nuestros profesionales. Ha habido circunstancias muy desagradables, como el caso que habéis contado antes. Es cierto, hay un montón de diagnósticos que a nosotros es una cosa que nos preocupa muchísimo. Nos preocupa el COVID, pero nos preocupa muchísimo el no COVID. El no COVID es una epidemia paralela que está cursando con esta del COVID, que nos ha hecho que durante mucho tiempo hayamos hecho diagnósticos tardíos, se nos hayan descompensado pacientes crónicos, hayamos llegado tarde a pacientes oncológicos, con lo cual las alternativas terapéuticas ya eran mucho más agresivas. Eso nos duele mucho, nos duele mucho. Y nosotros, si hay una cosa que nos define a los médicos cuando nos vamos a casa durante todo este tiempo, es que yo no me he ido satisfecho a mi casa nunca. Siempre me he ido con la sensación de que dejaba algo por hacer, por un paciente, por la sociedad, por mi profesión. No nos hemos ido contentos. Vicepresidente, ¿cuándo volverá la nueva normalidad a los centros de salud, a los hospitales? Bueno, pues esperamos que pronto, ¿no? Cuando hayamos tenido un grado de inmunización suficiente. Yo creo que está volviendo. De hecho, nosotros durante esta última ola hemos procurado no suspender quirófanos, no suspender actividad, hemos
hemos aprendido a lo largo de estas olas a mantener los circuitos abiertos, es decir, cuando la gente dice, es que no hay atención presencial, mire, es que los hospitales están llenos de gente, ¿eh? Quiero decir que, y ahora mismo la ocupación por COVID en las plantas está en el 9, en el 8, en el 6%, y el resto es no COVID, que ha sido pasado por una consulta, se han hecho las pruebas, ha tenido... Quiero decir, también se ha generado, y me gusta como lo ha explicado José Luis, ¿no?, una imagen que no se corresponde con la realidad. Los números que también se publican de actividad presencial, dicen que hay actividad presencial. Es verdad que cayó durante el pico, que hubo una caída grande durante la primera ola y el primer pico, pero luego fuimos aprendiendo a mantener las dos actividades. Es verdad que tenemos una lista de espera y es verdad que hay una cosa que nos preocupa mucho, que son diagnósticos que no tenemos porque sabemos estadísticamente, bueno, se lo ha publicado la Sociedad Española de Oncología, que hay un 20% de diagnósticos que pensamos que no están hechos, ¿eh? En esta comunidad es menos, estamos en el 15 o el 16, pero no nos sirve de consuelo, ¿eh? Tenemos que reactivarlo. Pero no es cierto que no haya habido actividad presencial, porque es que los números lo dicen, los médicos lo dicen, y todo el mundo dice, es que si no ha habido actividad presencial, no podríamos tener los hospitales llenos de gente cuando solo tenemos un 8% de planta ocupada por el COVID, ¿no? Entonces, vamos a volver, estamos volviendo. Es verdad que hay una situación tremenda, que se ha generado una lista de espera que hay que sacar, ¿eh? No negamos que hay un problema, pero diga, es que hemos tenido una crisis sanitaria que el mundo no había tenido desde 1918. En cualquier caso, todos los errores que se cometieron, sobre todo al principio en la sanidad pública, se están solventando en estos meses, se está aprovechando para no volver a repetirlos. Se lo digo sobre todo al doctor Almudí. Estamos aprendiendo tiene aquí la ocasión de tener al vicepresidente por si hay que... Estamos aprendiendo de los errores y de las cosas que no hicimos bien. Pero no las hicimos bien porque probablemente no teníamos herramientas para hacerlas de otra forma. Entonces intentamos pues que esto no nos ocurra. Se han dimensionado... Siempre el gran problema es la falta de facultativos, la falta de personal sanitario. Ese es uno de los problemas, es la falta de médicos, pero es que un médico no se fabrica de la noche a la mañana. Un médico, para ponerse en el mercado, necesita 11 años, 6 años de formación, 1 año para prepararte el MIR y otros 4 o 5 años para hacer tu especialidad. Entonces, es imposible. Hay que hacer una planificación a medio y a largo plazo. Es un reto que tienen los que tienen esa responsabilidad. Pero ahora, en este momento, tenemos que buscar soluciones con los recursos que teníamos. Y algunas soluciones, bueno, pues no han sido las mejores, pero hemos hecho lo que se podía hacer con los recursos que teníamos. Es que no había otra. Entonces ahora es muy fácil verlo con otra perspectiva y decir, podíamos haber hecho. Claro, como decía el doctor Igea, se podía haber decretado el estado de alarma una semana antes. Evidentemente que hubiesen fallecido muchas menos personas, hubiesen contagiado muchas menos personas. No se tomó esa decisión por la razón que no se por las razones que no se tomasen. El que tiene esa responsabilidad es el que dejó de hacer cosas. ¿No? Es preferible equivocarte por hacer cosas que equivocarte por no haber hecho cosas. Yo no me iría a casa tranquilo cuando dijo, podía haber hecho, estoy dudando. No, la política, como decías al principio en el debate, es tomar decisiones. Y tienes que tomar decisiones porque te has comprometido. Y tienes que asumir esa responsabilidad. A muchos médicos, a muchas enfermeras muy cabreados, con mucha presión física, con mucha presión psicológica, que lo han pasado muy mal, que se sienten, no sé si maltratados, pero bueno, a lo mejor no lo suficiente como para, bueno, después de ese sobreesfuerzo que han hecho durante estos meses, se sientan de alguna forma recompensados, ¿no? Es que no hay manera de recompensarles. Es decir, que el esfuerzo que se ha hecho no se recompensa con dinero, ¿eh? Es decir, lo que ha vivido los profesionales sanitarios en este año quedará en los anales de la historia y en la historia personal de cada uno de ellos, ¿eh? Y yo no, es decir, nosotros hemos intentado compensarles económicamente, fuimos los primeros que lo hicimos y tal, pero es que de verdad que me produce pudor hablar de eso, porque yo sé lo que han pasado mis compañeros, sé lo que ha pasado la gente de la atención primaria, he hablado con muchos de ellos, tengo buenísimas amigas enfermeras, médicos, y yo cuando hablo con ellos es que lo único que te dan ganas es de llorar. O sea, han pasado una situación, o sea, hemos conseguido, o sea, este sistema sanitario multiplicó por 3 su capacidad en semanas. Por 3. No hay ninguna empresa en el mundo que haya demostrado la capacidad de elasticidad, de sacrificio que nuestro sistema sanitario. Nosotros teníamos 160 camas de UCI cuando empezó esto. Tenemos hoy 560. O sea, la elasticidad del sistema sanitario, la cantidad de gente que se atendió, ni una vez las camas en los pasillos, trabajando, gestionando,
extendiéndonos de una manera, es decir, sacando camas de UCI donde no había. ¿Cómo vas a compensar el esfuerzo, el miedo, el meterte en un equipo de protección durante horas, pensando que te puedes contagiar tú? Gente que no iba a ver a su familia, ni estaba con su mujer, ni con sus padres para no contagiarlos. Gente que se quedaba en hoteles, iba a trabajar y volvía al hotel, y volvía a trabajar y volvía al hotel. Lo que han hecho los sanitarios es que no hay manera de pagarlo con dinero. Y el miedo que se ha pasado. A mí el otro día alguien me preguntó, ¿qué hubieras preferido estar en el hospital? Pues claro que no, hubiera pasado un miedo terrible, terrible. Porque tú te tienes que enfrentar a una enfermedad que no conoces, que estás viendo. O sea, las primeras semanas, cuando la gente de urgencias en Palencia te contaba, es que con lágrimas en los ojos, ¿no sabes lo que ha sido esto? Estar en una sala de urgencias y que empiecen a llegar ambulancias de repente, de un día para otro, una y otra, y cada 10 minutos, y cada 15 minutos, y la gente muriéndose, y gente que llega ahogándose, y una cosa que es como una pesadilla, y tú estás allí que no sabes si te vas a contagiar, si no te vas a contagiar, si te has puesto bien el equipo. Es que yo, de verdad, yo no lo creerá, pero no se puede compensar con dinero lo que se ha hecho. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, Ángela, luego ya hablamos de la empresa, de la hostelería. Enseguida volvemos, hablaremos del ámbito económico, también de cómo nos ha afectado psicológicamente todo este año. Y nada, enseguida, en 5 minutos, estamos aquí con ustedes. Parón en la vacuna de AstraZeneca y freno en los mercados. La confirmación sobre las 4:30 de la tarde durante la cumbre hispano-francesa de que se detenía esa vacunación ha devuelto el rojo a los mercados, que en el caso del IBEX 35 había subido más de un 1% a primera hora de la jornada. El selectivo español finalmente ha cerrado con pérdidas de 0,1. La prima de riesgo está en los 64 puntos. BBVA destinó 8.500 millones de euros a financiar proyectos sostenibles en España durante 2020, el 42% de los 20.000 que destinó en todo el mundo. Además, ofrece un servicio integral de asesoramiento en medidas de eficiencia energética en pymes y empresas. SACIR se ha adjudicado un contrato ferroviario en Portugal de 28,5 millones de euros. Modernizará la conexión de 37 kilómetros entre Sines y la Línea del Sur, a unos 100 kilómetros de Lisboa. Puede seguir marcando la semana, es un poco lo mismo, ¿no? Ese repunte de la rentabilidad de la deuda, del rendimiento. Eso es importantísimo porque si seguimos viendo ese repunte, que esta semana lo hemos visto tocar el 1,61%, los mercados se pueden resentir, puede haber inversores que deshagan sus posiciones en renta variable, nos vuelve a dar una señal de aumento de inflación, con lo cual hay que vigilar mucho el precio de los bonos americanos. Adif ha adjudicado a la burgalesa Mekael Industrial un contrato de casi 4 millones para el suministro de materiales genéricos de señales para su red ferroviaria. Se realizará en régimen de pedido abierto en función de las necesidades puntuales. Naturgy resulta el mayor adjudicatario en la subasta de Canarias con 44 megavatios de energía renovable. La compañía construirá un parque fotovoltaico en Fuerteventura y 9 en la isla de Gran Canaria. Entrarán en funcionamiento en 2022.
Johnny's always running around. Mamá está trabajando en un motor híbrido, cariño. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he... Descubre la gama Renault E-Tech híbrida y eléctrica desde 119 € al mes. He's always running around. Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Auténticos caldos Don Simón con verduras frescas, aceite de oliva virgen extra y en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta. Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades en este especial sobre el primer año de pandemia. Son las 10 y 14 minutos de la noche y vamos ahora a abordar cómo han sido estos 365 días desde un punto de vista económico. Muchos son los sectores afectados por los continuos cierres, pero hay uno especialmente que ha visto cómo las restricciones le ha dejado en la estacada y con pérdidas muy cuantiosas y que seguramente no puedan recuperar. Hablamos, Ruth, de la hostelería. Sí, como decías, la hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Durante el confinamiento tuvieron que cerrar sus negocios. No fue la única vez que no pudieron subir sus persianas porque en varias ocasiones se han visto sometidos a las estrictas medidas restrictivas. Y así se han quejado y se han manifestado en las calles, rompiendo platos y pidiendo ayudas directas. Pero hay más porque en general el comercio ha sufrido los efectos del COVID. Son muchos los que definitivamente han dicho adiós a sus negocios. En los 9 primeros meses del 2020, más de 300.000 autónomos en España se vieron obligados a echar el cierre. Otra imagen que se ha repetido ha sido la de colas, las largas filas esperando para tramitar las ayudas de los ERTE. En el mes de febrero de este año repuntaban y afectaban casi a 900.000 trabajadores en toda España. Pero bueno, si de algo nos hemos dado cuenta es de la necesidad de los trabajadores de actividades esenciales. Gracias al esfuerzo de todos aquellos que se dedican al sector de la agroalimentación, no se produjo el desabastecimiento. Ellos también durante muchos días recibieron el aplauso de los ciudadanos. Gracias, Ruth. Nos volvemos a ver en unos instantes. Ángela de Miguel, de CALE, COE, ha sido una gran defensora, como no puede ser de otra forma, de los hosteleros. ¿El daño para el sector de la hostelería es irreparable? Bueno, yo creo que va a ser irreparable porque va a haber muchos que no vayan a poder salir. Se calculaba más o menos en torno a un 20% de negocios que ya están cerrando, van a cerrar. Y depende un poco de las medidas que nos vayamos a encontrar de aquí hasta que ya se podamos retomar la actividad, pues se puede hablar de la normalidad, pues de un 25 o hasta un 40% de establecimientos. Lógicamente, esos son bueno, pues familias y personas que lógicamente no es que empieces de cero, es que empiezas ya con una deuda a tus espaldas y una situación muy complicada. La hostelería es verdad que es uno de los sectores más visuales porque también afecta a un número importante y porque también es algo que todos vemos con mucha facilidad porque lo tenemos todos cerca de nuestras casas. Pero bueno, hay muchísimos más sectores y que están pasándolo también igual de mal o bueno, en circunstancias peores, porque por ejemplo las agencias de viajes pues prácticamente no tienen actividades de hace un año, con un 95% de pérdidas. Ahí también vamos a ser un sector donde por desgracia vamos a ver cómo van a cerrar muchísimos y muchos de ellos pues muy pequeños, es decir, una persona, una familia que es su medio de vida. ¿Se sienten desprotegidos por los políticos, los empresarios, incluso poco escuchados durante todo este año? Pues la verdad es que lo que se siente es que cuando uno toma una decisión, por las razones que sean, de un cierre o de una limitación de una actividad, tiene que ir aparejada, que es lo que nosotros entendemos, de algún tipo de compensación, porque al final, bueno, pues hay que repartir entre todos el coste. Yo creo que esa imagen de los platos rotos claro, al final está recayendo un sacrificio, unas consecuencias económicas muy importantes en una parte pequeña de la población y lo están soportando pues realmente sin ese apoyo que se está teniendo en otros países europeos,
que están viviendo otras situaciones y donde la caída del PIB que hemos vivido en España pues no la están teniendo en otros países de nuestro entorno, con lo cual al final nos encontramos con una situación pues peor que la que se está viviendo en otros países y lógicamente pues aquel que tenga que cerrar, pues esto es un drama y como colectivo pues estamos hablando, ya digo, de la hostelería, pero luego todo lo que va detrás, porque tienes el sector del transporte, tienes el sector de distribución, tienes las propias bodegas y todos aquellos del sector agroalimentario que están trabajando para el canal Horeca y todo lo que tenga que ver con el sector del turismo. El domingo se manifestaban también los del sector de la cultura, que también es un sector que está el sector de los espectáculos, la cultura, que bueno, pues por las circunstancias también se han visto obligados a cerrar o limitar muchísimo sus actividades y lógicamente pues sin esas ayudas directas que poco a poco van saliendo con cuentagotas, pero que se necesitan más y desde luego con una gestión muchísimo más rápida para que realmente sea efectivo y todavía llegue a empresas que estén abiertas y no hayan tenido ya que cerrar. Vicepresidente, cuando escucha estas lamentaciones que son constantes, las lleva escuchando mucho tiempo, ¿qué piensa? Bueno, pues que tenemos que seguir trabajando. Las quejas son absolutamente razonables. Es verdad, el otro día alguien me decía no se puede hablar de ayudas, son compensaciones, que es una cuestión completamente diferente. Tenemos que compensar a quien ha sufrido el daño económico. Nosotros estamos trabajando desde el principio, hay ya más de 50 millones en ayudas directas gestionándose, tramitándose, algunos pagándose ya. Hemos recibido esta semana la información definitiva del Gobierno del paquete de ayudas directas, pero yo quiero que la gente entienda... ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué se tarda tanto? Desde que se anuncia, se vuelve a anunciar... Pues la verdad es que a nosotros el dinero del Gobierno todavía no nos ha llegado, es decir, tenemos que repartirlo... Me refiero a las de la Junta de Castilla y León. Porque como estabas hablando de las lentas, creí que te referías a esas, ¿no? Quiero decir que las que todavía ni siquiera han llegado hasta aquí, las nuestras ya se están pagando, han ido lentas, pero las más lentas son las del Gobierno. Mira, cuando el Gobierno anuncia esto, dice, oye, vamos a poner 11.000 millones. 11.000 millones es el presupuesto de la comunidad. Nosotros con 11.000 millones tenemos que atender la sanidad, los servicios sociales, la educación, en el momento en que más incremento de gasto ha habido de la historia de la comunidad. Es decir, nosotros ya estamos más del 7,5% del PIB en la sanidad, ya, a día de hoy, que era una demanda reiterada de a ver si un día llegamos al 7, bueno, estamos en el 7,5. El 80% de nuestro presupuesto está comprometido en los servicios sociales, más del 80%. Nosotros aún así hemos sacado unas ayudas que sé que son insuficientes, que sé que no han sido todo lo rápidas probablemente que deberían haber sido. Hemos intentado agilizar además la tramitación, hemos modernizado la gestión, hemos robotizado la gestión, se van a dar en un tiempo récord, se están dando en tiempo récord, pero nosotros no tenemos la potencia de fuego, la capacidad de gasto que tiene. Y dentro de la potencia... bueno, mucho menor que tiene el Gobierno central. Como digo, nos hubiera gustado que hubiera estado aquí el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, para dar la versión y poner voz al Ejecutivo Central. Bueno, finalmente ha rehusado estar. En un año en el que los corsés del déficit, del endeudamiento, apenas no existen, como han existido otros años, en otros ejercicios, ¿no podía haberse la Junta endeudado más para que estas ayudas llegaran antes al sector, en este caso de la hostelería? Nosotros estamos más endeudados de lo que estamos, naturalmente, como no podía ser de otra manera, pero nosotros somos los que hemos sufrido la mayor parte del gasto y de la gestión y del desgaste de la crisis. Es decir, ¿quién tiene que prestar la asistencia sanitaria? Las comunidades autónomas. ¿Quién tiene que prestar asistencia a las residencias? Las comunidades autónomas. ¿Quién tiene que adaptar la educación a un modelo telemático y multiplicar el personal? Las comunidades autónomas. ¿Quién ha tenido 16.000 bajas en un sistema? Todavía hablabas de la falta de médicos. Hemos tenido 16.000 bajas de 30.000. De 30.000. Y hemos sobrevivido a eso. Quiero decir, es verdad que tienen toda la razón del mundo y es decir, que tenemos que trabajar más y que ahora cuando lleguen las ayudas tenemos que ser rápidos en gestionarlas. Esta misma semana hemos estado hablando de cómo vamos a utilizar los robots también para gestionar estas ayudas, para ser lo más rápidos posibles, pero nosotros teníamos la capacidad que tenemos. Hay administraciones públicas
la gente igual no lo sabe, pues el 50 y tantos por ciento, el 55% del gasto es el Estado, el 30% es la comunidad autónoma y el resto son los ayuntamientos. ¿Qué administración ha soportado la mayor parte del gasto? Prácticamente el 90% del gasto. Las comunidades autónomas. Ángela, ¿te están convenciendo las explicaciones del vicepresidente? Bueno, yo creo que se puede hacer más, sí, que decirte que realmente se puede hacer más, ¿no? Y que además si queremos seguir pudiendo pagar ese 7,5% de gasto sanitario, o tienes una estructura económica que te lo soporte, o si no es pan para hoy, hambre para mañana. Estamos condenando a las generaciones futuras a que no puedan tener sanidad y no puedan tener servicios sociales, con lo cual yo creo que es muy importante no olvidar la economía, que es la que luego va a sujetar todo lo demás y es la que nos va a poder preparar efectivamente para todo lo que venga después. Si no sujetamos, es que el problema de cuando tú dejas caer, volver a construir es muchísimo más costoso, muchísimo más caro y muchísimo más complejo, independientemente además de los dramas personales de las personas que han caído. Entonces, volver a crear una empresa desde cero, cuando tú cierras y vuelves a crear desde cero, es que eso es complicadísimo, se tarda muchísimo más y has perdido muchísimo talento y gente que sabe hacer muy bien las cosas, porque el que ha aguantado muchos años con su negocio es que lo sabe hacer. Y volver a empezar de cero para volver a llegar al mismo nivel económico es muy complicado. Y en España tenemos las tendencias, muchas veces cuando tenemos las crisis económicas, de que cerramos y acabamos con muchísima gente y con muchísima manera de hacer bien las cosas y luego volvemos a empezar de cero. Eso hace que las recuperaciones sean muchísimo más lentas que el resto. Es muy importante apuntalar, que la gente, que no destruir lo que tenemos, y hay que sujetarlo. Y eso hay que sujetarlo con urgencia, porque si tú vas un año más tarde ya has perdido un 20%, has perdido un 30%, recuperar ese 20 o ese 30 que has perdido, porque tú te puedes hacer pequeño, pero no pasa nada, puedes hacerte pequeño como empresa, pero tienes que seguir estando ahí para luego poder, en el momento que se reactive la economía, crecer rápidamente. Si tú lo destruyes, volver a empezar es muchísimo costoso. También desde un punto de vista, o sea, ya no solamente de los dramas personales, sino de un punto de vista, digamos, egoísta y para el futuro de lo que es el crecimiento y de la economía. Eso es muy importante, sujetar lo que tenemos. Para eso es importante que sean gestiones sencillas. Al final tenemos a las asesorías absolutamente bloqueadas, gestionando las ayudas. Las empresas son muy chiquititas, muchas de ellas, hablamos del sector de hostelería o el sector del comercio, muy pequeñas, porque aquí el gran afectado es el sector servicios, el gran afectado por esta crisis económica, que tiene unas dimensiones muy pequeñas y ellos no tienen recursos propios para gestionar todo eso, tienen que contratar a terceros, encima supone un gasto, en fin, al final complicamos mucho las cosas. Tiene que ser sencillo y tiene que ser ya, porque es que todos los días estamos viendo cómo están cerrando. Bueno, que cualquiera que pase por una ciudad de aquí veremos cómo cada vez hay más locales vacíos y más empresas que van cerrando y, por desgracia, esto va a seguir siendo así. Ángela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Y me parece muy bien ese planteamiento que haces de consolidar y de recuperar antes de que se pierdan todos estos negocios, ¿no? Pero no somos demasiado vulnerables porque tenemos un modelo productivo centrado sobre todo en el sector servicios y en la hostelería. ¿No piensas que habría que invertir, que habría que diversificar el tejido productivo de nuestra economía regional para que no fuésemos tan vulnerables a situaciones como la que estamos viviendo? Bueno, nuestra comunidad precisamente sí que tiene a lo mejor un sector industrial, depende de las zonas que tiene un sector industrial importante, ¿no? Tenemos un sector del sector industrial del automóvil y del sector del agroalimentario sobre todo, que son muy potentes, y también tenemos otros sectores industriales, bueno, que no, en ese sentido no podemos quejarnos. Al final, tú tienes que tener una economía balanceada, no puedes eliminar ese tercer servicios. ¿Que puede ser una oportunidad buena para hacer una transformación? A mí me parece, vamos, quiero decir que eso es estupendo y fantástico para hacer una transformación. Hablamos de hostelería porque es lo más visible, pero tenemos un sector del transporte que es muy competitivo que lo está pasando mal. Y del sector de transporte que lo pasa mal, tienen las estaciones de servicio que lo han pasado francamente mal. Quiero decir, del sector agroalimentario, pues hemos visto como los del sector del lechazo pues han sufrido mucho, los del sector del vino también. O sea, si tú al final haces un balanceo, al final esto es una cadena de valor que nos lleva absolutamente a todos. Que a medio y largo plazo, lógicamente, además, con estos planes y estos fondos europeos, que yo creo que es una grandísima oportunidad para nuestra comunidad, realmente podemos redimensionar y aprovechar muchísimas de las cosas que tenemos, porque ya tenemos en nuestra comunidad un sector industrial que hay que reforzar y potenciar, porque además tenemos muy buenas universidades, tenemos gente muy bien formada, tenemos talento, tenemos buena formación profesional. Por supuesto que se puede aprovechar, pero al final no olvidemos, tenemos que tener algo balanceado para que todo el mundo pueda tener su opción también dentro del proyecto de vida. Desde un punto de vista sanitario, doctor Almudí, ¿ha sido eficaz el cierre de la hostelería para evitar los contagios? A los resultados me remito.
Es que es evidente. Es que solamente tenemos tres cosas con las cuales podemos manejar esta pandemia, entre comillas, ¿no? Bueno, aparte de las decisiones que se tomen sobre confinamiento, sobre limitaciones de movilidad, las de la responsabilidad individual, que sigo pensando, y lo digo en todos los sitios, que es el gran fracaso de la estrategia, confiar toda la responsabilidad individual, y las vacunas. Es que no tenemos más herramientas para controlar esto. Entonces, hay que tomar decisiones, se han tomado decisiones duras, pero nosotros hemos visto los resultados. La única forma de bajar la curva, en la primera famosa curva, era tomando las medidas de confinamiento que se tomaron. Las que se han tomado después de Navidades han tenido este resultado. Nosotros ahora tenemos pavor, cuando estamos viendo que parece que es que todo vemos de ahora como en el verano pasado, ¿no? Que ya no había un mañana, salir todos, y parece que es que nos hemos marcado un objetivo en las próximas Semanas Santas, como que ya tenemos cierta movilidad, a pesar de que se vaya a restringir dentro de cada comunidad autónoma la movilidad, pues parece como que tenemos muchísimas ganas de salir. Todos tenemos muchas ganas de salir, tenemos muchas ganas de socializar, tenemos ganas de compartir. Pero, señores, que es que estamos viendo que ya todos los días vamos teniendo pequeños incrementos en la incidencia día a día. Y eso nos asusta mucho. Las UBIs no están estupendamente. Las UBIs, la UBI ahí los datos, la UBI del Río Ortega está con un nivel de ocupación... En cualquier caso, la prueba de fuego, claro, vicepresidente, va a ser, entiendo que 10 días después de Semana Santa, ¿no? Bueno, esperemos que no, pero va a ocurrir. Es decir, que el problema es... que la movilidad hace muchísimo daño, y eso lo hemos comprobado después de las vacaciones de verano, después de las vacaciones de Navidad, y por eso hemos insistido en que esto no tiene que ser una semana de vacaciones. Y las posibilidades de reuniones, de socialización, y luego al final el virus no entra por la ventana, es que le lleva a una persona. Respecto a la discusión económica, porque me estaba gustando, ¿no? Es decir, que una administración tiene que hacer varias cosas. Uno, poner ayudas directas, ¿no? Y nosotros nos hemos puesto, pues, serán insuficientes, pero bueno, las del gobierno están por llegar, entonces vamos a poner las cosas cada uno en su sitio. Pero lo que tiene que hacer una administración es evaluar sus políticas y evaluar el impacto de sus políticas. Y entonces, ¿cómo se evalúa esto? Oiga, mire, ¿cuál es la caída del PIB en tu comunidad? ¿Cuál es la subida del paro en tu comunidad? ¿Cuál es la media de tu país? Y la de los que han tomado otras medidas, ¿no? Y además, ¿a qué coste en vidas humanas? Primero, Europa, no España, Europa tomó una decisión equivocada, que es convivir con el virus. Esta ha sido una decisión equivocada desde el punto de vista sanitario, desde mi punto de vista, y muy difícil de tomar otra, pero además equivocada desde el punto de vista económico. Y cuando la gente ve qué ha ocurrido en Asia, qué ha ocurrido en Australia, en Oceanía, Nueva Zelanda, bueno, pues son islas, con lo cual es muchísimo más fácil, naturalmente, el control de la movilidad, pero su economía ha ido a la par que la mortalidad. Y cuando uno coge la curva que se publica de mortalidad y caída del PIB, no hay una curva, es una línea recta, es una relación directa. Por tanto, todo lo que hacemos por controlar la pandemia, lo hacemos también para que la economía salga adelante. Aparte de dar ayudas, había que hacer otras cosas. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Pues una cosa que era urgente en la comunidad, que es hacer un decreto de simplificación normativa, de simplificación administrativa, para que los pequeños negocios en el pueblo pudieran arrancar y tuviéramos una manera de arrancar lo más rápido posible después de la parada. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo ha influido esto en la caída económica y en la reactivación, que es lo que más nos surge, que es volver lo más rápido posible? Pero no hay, porque lo ha dicho Ángela y se dice con mucha frecuencia, no, es que la sanidad y la economía, no, es una misma cosa. Es una misma cosa. No hay opción. Esto lo hemos dicho durante toda la pandemia y la gente no acaba de entenderlo. Y además, ¿qué se ve? Es que cuando tú intentas convivir con el virus, lo que tienes es más crisis económica. Y la realidad y los datos de esas comunidades de las que se habla con tanta frecuencia es que la mortalidad es mayor, la caída del paro es mayor y la caída del PIB es mayor. Me imagino que hablaba de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ir al último bloque, el social, el que nos afecta a todos. Las heridas psicológicas por vivir entre cuatro paredes, no poder salir a la calle, no poder besar, abrazar a los familiares y también a los amigos, y el miedo al contagio y a no ver el final, bueno, pues ha creado de repente una nueva enfermedad, la llamada fatiga pandémica, que todos de alguna manera hemos sufrido y seguimos sufriendo. Bueno, pues esta situación se vivió de forma exponencial en las residencias de ancianos, donde el virus entró de lleno y provocó el caos y la muerte a muchos residentes y sobre todo puso en entredicho el modelo asistencial.
Ha habido mucho estrés, ha habido muchos problemas para dormir, mucha necesidad de psicofármacos. Aquí no había PCRs, aquí no había pruebas y que nos enviaran EPIs. Yo llegué a estar 15 días con una mascarilla higiénica como me estáis viendo ahora mismo. Mayor compromiso con nuestros mayores, con la seguridad de nuestros mayores, que ha mostrado este gobierno, a mí me parece imposible, en el sentido de que hemos enviado hasta el ejército. Es cierto, se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias. Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. ¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado? Los centros residenciales sujetos a la inspección quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Nosotros entramos a apoyar y a trabajar con los COVID residencias. Solo el criterio médico es el único que ha establecido dónde se tenía que atender a las personas mayores. Me dice que mi padre está infectado, que le queda muy poco tiempo de vida, que lo va a sedar para que no sufra. No poderla abrazar, no poderla dar un beso, te va a quedar para toda la vida eso marcado. ¿No? O sea, a mí lo tengo clavado. Bueno, Ruth, y si hay en este ámbito social una imagen que no vamos a olvidar nunca, es la de las calles, las plazas, los parques vacíos, tanto de las ciudades como de nuestros pueblos. Sí, el silencio se adueñó de nuestras ciudades. La imagen de aquel vacío quedará en la memoria colectiva. No solo fueron los abrazos y besos lo que perdimos, sino también la libertad de movimiento. Damos un paso atrás y navegamos en el recuerdo de aquellos días. Las terrazas pasaron a ser un bien de lujo y para muchos fueron una bocanada de aire fresco. Los más afortunados incluso podían caminar en el exterior. Había que mover el cuerpo y esta era la mejor forma. Y ellos, los perros, más que nunca, fueron compañeros fieles de paseos solitarios por las calles de la ciudad. Bueno, pero en medio de aquellas escenas se sucedían también historias de superación y de éxito. Escuchen a continuación a Mercedes porque cuando la visitamos era la más viva representación de la alegría. Estuvo más de un mes ingresada en la UCI y a su salida lo único que quería era caminar. Ya no me mareo ni nada. Caminar, agacharme, poder cocinar, poder valerme por mí misma es lo máximo. Y ayer me puse de pie sola y creo que sí que lo puedo lograr. Bueno, Ruth, y terminamos con dos imágenes, las terribles colas del hambre que a día de hoy se siguen produciendo en algunas ciudades de nuestra comunidad y la de los colegios, donde finalmente se demostró que no eran lugares de foco de contagio. Sí, la crisis sanitaria dejó de afectar solo a la salud y empezó a doler en los bolsillos. Fue entonces cuando el hambre y la necesidad se transformó en una fila en la que había que pedir número. Instituciones como Cruz Roja o Cáritas pusieron por entonces toda la maquinaria en funcionamiento. A día de hoy siguen haciéndolo porque las colas del hambre aumentan cada día y detrás de esos números hay personas y familias que viven con lo mínimo. Y más colas, esta vez las que vivimos en la vuelta al cole, aunque con mascarillas, gel hidroalcohólico, miedo e incertidumbre. Los escolares volvieron a los centros educativos, a pesar de que hemos visto cómo se han confinado muchas aulas. Pero la actividad en los colegios ha podido continuar y los más pequeños de los hogares han retomado sus estudios y el tan necesitado contacto con sus iguales. Pues gracias, Ruth, y enhorabuena por tu trabajo de hoy. Gracias. Nada. Bueno, desde luego que no estaban las residencias preparadas para algo así. Se debieron hacer mucho mejor las cosas. Señor Igea, le pregunto, ¿el modelo residencial nuevo del que tanto se habla, cuándo va a estar? ¿Qué se va a cambiar? ¿Qué vamos a notar? ¿Qué van a notar las personas que lleven a sus mayores a esas residencias respecto a lo que ya había? ¿Qué seguridad les dan? Bueno, la ley está en marcha, está en redacción, en proceso de redacción en este momento. Esperamos poder sacarla adelante en este periodo de sesiones, en el próximo periodo de sesiones. Y las cosas que hemos aprendido, básicamente, es el modelo tiene que ir a lo más parecido a un modelo que ya teníamos en la comunidad, que es el modelo en mi casa, que es un modelo que aquí ha sido un modelo de éxito, e intentar que la gente mantenga su actividad. Yo siempre lo he dicho, me acuerdo que lo dije en campaña, tenemos que ir a un modelo en el cual
el objetivo sea que permanezca en su domicilio la mayor cantidad de tiempo posible, que la asistencia domiciliaria prime sobre el modelo residencial, que el modelo residencial se parezca lo más posible a un modelo domiciliario, que las zonas colectivas sean lo menor posible, que el modelo se parezca lo más posible a estar en casa. Esto es bueno no solo en este caso, no solo por la prevención, yo creo que José Luis lo sabe bien. Si hay una cosa que deteriora la calidad de vida y la salud de nuestros niños, cuando lo sacas de su domicilio, cuando está en una situación pues ajustada, cuando tienes la cabeza ahí ya un poquito justa, en cuanto pierdes las referencias, pierdes movilidad, los procesos pues se deterioran más rápidamente. Por tanto, pues todas estas cosas tienen que estar contempladas en el nuevo modelo. Pero es verdad que lo que ocurrió era imprevisible y era el sitio más peligroso, y nosotros, desgraciadamente, somos la comunidad que mayor porcentaje de población viviendo en residencias teníamos de toda España. Y doctor Almodí, ¿son nuestros mayores, los ancianos, los más tocados psicológicamente por la pandemia? Bueno, han pasado un periodo de tiempo muy largo en el cual no han tenido contacto con sus familiares, y eso es muy doloroso, porque un anciano, cuando le desubicas de su sitio habitual, como dice el doctor Igea, ya pierde un montón de referencias y termina haciendo simpatía con el resto de compañeros que están en la misma residencia. Entonces sufre un empeoramiento motor, psicológico, emocional, impresionante. Es un modelo que es necesario cambiarle, pero no solamente es necesario cambiar el modelo de residencias desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista sanitario. Pienso que los ancianos que están en las residencias de mayores tienen que tener las mismas garantías y el mismo acceso a los servicios sanitarios que tiene el resto de la población. Hasta ahora están atendidos, en algunos casos, cada vez hay menos posibilidades de que sean atendidos por médicos y por enfermeras, porque hay una brecha, podemos llamar salarial, hay un problema crónico. Entonces, esos pacientes tienen su tarjeta sanitaria, son usuarios del sistema sanitario regional y tienen los mismos derechos. Entonces, tienen que dimensionarse de forma diferente los equipos de atención primaria para que sean capaces de atender a sus pacientes y a los ancianos que están en estas residencias. No podemos dejarlo bueno, pues no pasa nada, ¿no? Muchas de las cosas que ocurrieron durante la primera fase en las residencias es que no teníamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí dentro. Y dejo ese silencio. Sí. Me gustaría que, no sé si podríais decirme, desde un punto de vista personal, ¿cuál ha sido el peor momento que habéis vivido durante estos últimos 365 días? Ángela. Bueno, yo con la responsabilidad que tengo desde el momento personal, cada noche a las 11 de la noche el decreto de que no sabías si al día siguiente ibas a poder abrir o no, si las actividades no esenciales, las esenciales, y en qué condiciones, en qué no condiciones, que tenías que informar lógicamente a todos tus asociados. El temido Bocil. Era realmente, y el BOE, y al final realmente era angustioso, lo oías en una rueda de prensa, no sabías exactamente la letra pequeña, luego la veías, en pocas horas tenías que gestionar, porque era una empresa que tienes un montón de trabajadores, tienes que dar las instrucciones, y han sido momentos un poquito para nosotros en ese sentido complicados. Luego, lógicamente, digamos con ese aspecto personal. Yo personalmente, como el día 13, que ahora lo estaba contando antes, pues me encontraba en casa con 39 de fiebre, efectivamente el 13 de marzo, o sea, justo hace un año, que efectivamente pues, tuve el COVID, pues también esa angustia personal de que estás encerrada en tu habitación, nadie te contesta al teléfono, no sabes lo que tienes, y tampoco conocíamos entonces muy bien la enfermedad, no se sabía mucho, y además que tengo problemas con el sistema respiratorio, pues parecía, que luego parece que no, pero en ese momento parecía que incluso podían ser bastante complejos. Pues son momentos que realmente pues vives ahí con cierta preocupación, pero seguíamos después enseguida mirando los BOEs y los bociles, aunque no estuviéramos recuperados, porque al final las cosas tienen que salir adelante, no quedaba otra. Igea. Bueno, yo, el día más terrible que guardo un recuerdo más duro fue el primer día que me llamó Verónica y que me emociona siempre que digo esto, que me contó que había fallecido el primer médico en León, ¿no? Eso fue un día terrible porque bueno, ella estaba desconsolada
yo estaba desconsolado, la verdad es que fue un día muy duro y luego, sobre todo porque pensabas si estabas en tu sitio, ¿no? ¿Por qué no estabas tú allí, ¿no? Y si estabas haciendo lo que tenías que hacer. La verdad es que no puedo dejar de recordar aquel día, ¿no? Y como tampoco el día que habéis sacado, ¿no? El día que tuvimos que salir a decir, oye, mira, no tenemos material, vamos a pedir ayuda, ¿no? Eso fue malo, pero fue malo, bueno, pues que era un día duro políticamente, la gente, bueno, pues sabíamos que esto nos iba a costar, pero estaba por delante de cualquier otra cosa nuestros compañeros, ¿no? Que necesitaban el equipo, pero ese día que murió aquel médico León, a mí no se me olvidará en la vida porque ella y yo pasamos un rato muy malo pensando la suerte que teníamos de estar donde estábamos, ¿no? José Luis. Pues días duros, aquellos en los que he compartido experiencias con mis compañeros, pero experiencias dolorosas en su entorno familiar. Yo he tenido compañeros que han perdido hermanos, que han perdido padres y que han estado al pie del cañón, que han seguido trabajando y que no podían, ellos desde su profesión médicos, ayudar a su padre, a su hermano que estaba enfermo, no le podían ver, no le podían acompañar y seguían allí al pie del cañón. Eso son días que me han dejado un poco marcado, y luego la preocupación todos los días por proteger a los compañeros. Yo, por mi responsabilidad no solamente como presidente, sino como coordinador de mi centro de salud, el que estuviesen siempre protegidos, salvaguardarles, para que no enfermasen ellos, para que no hubiese la posibilidad de que llevasen la enfermedad a sus familias en las primeras fases en las cuales, bueno, pues teníamos dificultades y teníamos ausencia de muchos medios de protección, porque no les había, no por otra cosa, ¿no? Esos han sido momentos duros. Bueno, hoy nosotros todos los días preguntamos a nuestros seguidores de Twitter, les planteamos una cuestión. La de hoy, van a verla en sus pantallas enseguida, es que si cree que algún día recuperaremos la normalidad completa y viviremos como antes de la pandemia. Bueno, ya tienen ahí el resultado. Hay solo 8 puntos de diferencia entre una respuesta y otra, pero bueno, ahí lo ven, un 54% cree que sí, que volveremos a lo de antes, y un 46% cree que no. Señor Igea, le pregunto así brevemente, ¿saldremos más reforzados de todo esto? Saldremos distintos. Yo creo que nadie desea vivir una cosa como la que hemos vivido. Yo creo que ha sacado cosas buenas, muy buenas, de la gente, de la solidaridad, pues aquel día, ¿no?, cómo se comportó la comunidad. También ha sacado cosas malas de todos nosotros. Y bueno, es una experiencia desagradable, muy dura humanamente. Y yo creo que las experiencias a uno pues le hacen más fuerte, ¿no? Pero es que yo, cuando dicen saldremos mejor de esto, si es que hemos perdido 10.000 personas, ¿no? Hay gente que no ha salido de aquí. Yo creo que no se puede hablar bien de esto, ¿no? Hay que intentar que pase lo antes posible, aprender las lecciones, pero yo no me gusta hablar bien de esto como una oportunidad de casi nada. Nos quedan muy pocos minutos para terminar. Le voy a pedir un favor, señor Igea, que se recomponga. Que hagamos un paréntesis, va a ser un cambio muy abrupto, lo sé, pero le tengo a tiro y tengo que preguntarle por la actualidad política del día, que son muchas cosas. Cuestión de Prioridades es un programa con un perfil político claro. Y quería preguntarle brevemente, hoy ha pasado lo que ha pasado en su partido, Inés Arrimadas ha dado una rueda de prensa hace muy pocos minutos. Después de lo ocurrido en Murcia, ¿está satisfecho con lo que ha decidido la líder de su partido? ¿Cree que tendría que haber dado un paso más? ¿Se ha quedado a medio camino? Yo creo que la líder de mi partido ha dicho una cosa muy importante para esta comunidad, sobre la estabilidad del gobierno de esta comunidad, y con lo cual estoy muy satisfecho. Se han producido cambios y es la líder porque la eligieron en un congreso al cual yo me presenté y perdí. Y por tanto yo no tengo más que asumir la organización de mi partido. Y lo que está hecho, pues bien, está. ¿Entiende la salida de Toni Cantó, su compañero? Lo entiendo muy bien porque lo conozco desde hace mucho tiempo y yo le entiendo y la respeto y la aprecio como amigo y compañero que ha sido del partido. ¿Y ahora mismo en qué situación está Francisco Igea? Yo no sé si está en un momento en el que, bueno, pues mantenerse caiga quien caiga, dar un golpe contra su partido en algún momento. No sé si irse al Partido Popular, como están haciendo algunos compañeros suyos. Vamos a ver, en este momento estoy ejerciendo las funciones para las que me eligieron mis compañeros y los ciudadanos. Y en un momento como este, nuestra única preocupación es conseguir que la campaña de vacunación funcione, que las ayudas lleguen, que el paro no caiga, que la economía se reactive, y todo lo demás, lo siento, a mí en este momento no me importa nada.
Hablemos de la moción de censura, nada, muy breve. Si el PP sigue cabreando a Inés Arrimadas, ¿la moción de censura podría ser en Castilla y León una realidad? Yo quiero decir que el PP en esta, a nivel nacional, en esta comunidad no le está... No, me refiero, hablo de Génova. Que Inés Arrimadas y el presidente han hablado mucho estos días, y estoy muy satisfecho de la relación, y que yo no voy a entrar a valorar la estrategia de otro partido en este momento, porque, insisto, yo creo que lo que los ciudadanos quieren saber es que nos vamos a seguir ocupando y que no vamos a andar distrayéndonos con cosas que son una mera distracción. Y ya no tenemos tiempo para eso, tenemos que ocuparnos, oye, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué vamos a hacer ahora si se para la vacunación de Astra? Eso es lo que importa a la gente, y lo demás es una distracción en la que nosotros no vamos a caer. ¿Sigue sin tener ninguna duda de que la moción de censura que previsiblemente se llevará al Pleno la semana que viene fracasará? Yo creo que no. Yo voy a dar una noticia. Yo creo que es un éxito en sí misma. ¿Por qué? Porque es un momento de explicarse. Porque en política una cosa buena es explicar lo que tú propones, lo que tú haces, y yo creo que eso, o sea, yo creo que el debate político, usted sabe bien que a mí me encanta, ¿eh? Por tanto, yo estoy seguro que la moción de censura va a ser un éxito para el gobierno. ¿Quién está más preocupado, usted o el señor Mañueco, el presidente? No le he visto preocupado en un solo segundo. He de decir que el presidente es uno de los hombres más tranquilos que yo conozco, y yo tengo una plena confianza en mis compañeros que han dicho por 3 veces que esto no tiene ninguna razón de ser, y que nosotros no tenemos la fea costumbre de censurarnos a nosotros mismos, porque he de decir que es un momento bastante épico de la política que uno proponga que nos censuremos a nosotros mismos, pero bueno, cosas más raras hemos visto. Por último, usted es muy activo en las redes sociales. Más de lo que le gustaría a mi jefe de prensa. Hoy ha estado más tranquilo de lo habitual, pero seguramente ha podido ver un vídeo en el que, con la decisión de Pablo Iglesias de irse como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid para, digamos, entre comillas, enfrentarse a Díaz Ayuso, bueno, ha habido ahí una cierta contradicción. Me gustaría que viera lo que dijo usted hace 3 semanas y luego nos responde. Daría yo por buena dejar la vicepresidencia de este gobierno si el vicepresidente de la Nación también saliera a la misma vez. Bueno, el Partido Socialista en tromba ha salido a decir que... Si lo llego a saber, hubiera dicho también el presidente. Oiga, mi poder omnímodo no sabía que llegaba a tanto, ¿no? Pues no ha hecho falta, ¿no? Oye, no ha hecho falta, ¿no? No ha sido necesario. Lo decía en tono jocoso, estas palabras. Evidente, ¿no? Quiero decir que no ha hecho falta. Yo daría esto por bueno, oiga, pues ya si se va, oiga, pues mira, pues bendito sea Dios, ¿no? Esto que hemos ganado, desgraciadamente, en el Gobierno de la Nación, queda como vicepresidenta una militante del Partido Comunista, queda un gobierno que cree en el populismo en gran parte, en el populismo que representa el vicepresidente, el actual vicepresidente en este momento, y yo creo que lo que le preocupa a este país en una situación como esta es que el ministro de Sanidad y el vicepresidente encargado de Asuntos Sociales, en mitad de esta crisis, hayan decidido que había otras cosas más importantes que atender a sus ciudadanos. Yo creo que esto sí que es un serio problema. Yo creo que esto es un serio problema. Y espero que los miembros del gobierno entiendan que lo que se espera de un gobierno es que gobierne y no que haga estrategias, regates, anuncios, desanuncios, que calcule si hay unas elecciones o no. Lo que esperan los españoles de sus gobiernos, el central y los autonómicos, es que gobiernen. Y nosotros estamos en gobernar. En cualquier caso, me imagino que será más prudente a la hora de sus promesas la próxima vez, ¿no? Pero es que esto no era una promesa. Usted me ha oído prometer algo, y esto daría yo por bueno. Esto no es una promesa. Yo tengo bastante respeto por la gramática española, y esto quedaría yo por bueno. Ahora, si él se va, pues lo doy por más bueno, porque ni siquiera ha sido necesario que me vaya. José Luis, Ángela, yo no sé si queréis hablar de la moción de censura, si os interesa algo, si os preocupa. A nosotros lo que nos preocupa particularmente es que haya inestabilidad. La inestabilidad es lo peor en este momento de la pandemia. Pero a nivel regional, a nivel nacional, yo creo que es que no es el momento. Ángela. A nosotros lo que nos preocupan son las políticas concretas. Al final, pues hay que trabajar por sacar esto adelante, hay que trabajar por la salud de todos, hay que trabajar por levantar la economía y hay que trabajar por los ciudadanos, y en eso vamos a estar.
Pues José Luis Almudí, Ángela de Miguel, Francisco Igea, gracias por este debate sosegado y muy tranquilo. Yo creo que ha servido de mucho. Nos hemos vuelto la vista atrás, incluso para momentos muy duros, pero nunca hay que olvidar por lo que hemos pasado. Bueno, nos despedimos con unas imágenes que tampoco vamos a olvidar. De hecho, en algunas ventanas todavía las vemos. Han sido el símbolo de la resistencia durante esta pandemia. Ese arco iris dibujado por los más pequeños, por los niños, nos permitía sacar una sonrisa y sobre todo tener esperanza de que todo iba a terminar algún día. Todo saldrá bien, era el lema de estos dibujos, y seguimos luchando porque todo pase cuanto antes. Aún nos queda sin duda, pero ojalá que lo peor ya lo hayamos pasado. Nos vemos mañana como siempre, gracias siempre por estar ahí y hasta mañana. Adiós.